8:35, vamos a continuar con ampliación de noticias. Están con nosotros Ricardo Cuenca, director general del Instituto de Estudios Peruanos, y Cecilia Blondet, exministra e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es un tema formidable el que vamos a tocar, porque justamente cuando comentábamos con Torres, una de las cosas era que en general el votante funciona un poco por la cosa emocional y que será necesario poder ir ajustando precisamente un conocimiento y una discusión sobre temas de fondos. En realidad el IEP es una institución, como ya lo hemos dicho tantas veces, absolutamente fundamental, cumple 50 años y en este caso ha tenido una iniciativa que tiene 3 componentes y nos van a detallar más cuáles son, parte de los cuales vienen aquí ahora, que son primero la publicación de documentos con propuestas técnicamente necesarias, políticamente viables, que son resultado de reuniones previas con especialistas, etc. Un segundo componente, un paquete de materiales que presentarán los principales problemas y demandas de la ciudadanía, otra cosa también muy importante, y el tercer componente, una serie de actividades de discusión pública. Me temo que un poco el tiempo es el que va a ir complotando en todo esto, ¿no es cierto? Pero bien, bienvenidos y la verdad que felicitaciones. Es un poco lo que se necesita y sé que es un esfuerzo en realidad en el cual el ciudadano tiene que sentir que efectivamente se le está facilitando también con materiales un poco su toma de decisión. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Raúl, Fernando, Patricia, buenos días. En el marco de los aniversarios del año pasado, los 50 años del Instituto, nos imaginamos que teníamos que participar de una manera muy activa en el debate electoral y lanzamos esta idea de Pensando el Perú al 2016, con la idea de tener como 3 grandes productos que permitan contribuir a elevar el debate electoral. Uno que tiene que ver con esto que llamamos diálogos de políticas, que Cecilia puede comentar más adelante un poco más, en que la idea era ver cómo recogemos la experiencia de gestores de alto nivel, exfuncionarios de alto nivel, exministros, ministros, para que puedan trabajar algunos temas específicos. Y un segundo que tiene que ver con transformar algunos de los datos de la encuesta de la POP que hacemos nosotros en el instituto desde hace casi 10 años, y luego esto difundirlo en algunas regiones y en Lima, en discusiones con particularmente los medios de comunicación y con los partidos políticos, ¿no? Y eso ha sido bien interesante porque creo que el mejor resultado que hemos tenido hasta este momento es que hemos convocado a gentes muy distintas y todos han aceptado a sentarse en la mesa verde del IEP, la famosa mesa verde del IEP, y conversar un poco y tratar de buscar algunas salidas y algunas iniciativas, y eso creo que es un buen mensaje también para lo que pasa en el país. Es decir, necesitamos y es posible sentarnos entre distintos y tratar de buscar algunos puntos de coincidencia. Y segundo, que los temas, si bien es cierto están presentados de manera sectorial, necesitan ser entendidos de una manera mucho más orgánica. Por ejemplo, no puedes entender el tema de educación sin el tema de salud y el tema de salud sin el tema de agua. No es posible que, los rendimientos estudiantiles en la zona rural son mucho más bajos que las zonas urbanas, pero 9 de cada 10 personas no tienen agua limpia en las zonas rurales. Y entonces todo este conjunto tiene que entenderse de esa manera, ¿no? Y bueno, algunos otros ejemplos que también puede poner Cecilia en términos de otros temas, ¿no? Bueno, sí, perdón, para invitarla, por supuesto, a Cecilia, saludándola después de tanto tiempo. Folletos, estos documentos, diálogos de política pública, son, en fin, realmente preguntas claves, y se supone que hay perspectivas. ¿Cómo surge la idea? Y la otra cosa que me temo es, digamos, que sea de fácil lectura para la gente, ¿no es cierto? Esa es la idea. Hay que agradecer, ¿eh? Normalmente nos mandan unos mamotretos. No, para nosotros. Bueno, no. Para ustedes, en general, la academia manda unos mamotretos. Para los periodistas es una maravilla, pero para el ciudadano. Es que esto en realidad
ha sido pensado para los periodistas en primer lugar, porque tenemos dos objetivos principales. El primero es mejorar la calidad de la discusión en la política electoral, digamos. Y además segundo, uno no tiene cómo saber preguntar todo. Pues. Claro. Y segundo, mejorar la gestión pública del próximo gobierno. Digamos, esa es la apuesta a mediano y a largo plazo. Pero en el corto plazo, lo que hemos querido ha sido trabajar para los periodistas, porque si no tenemos partidos políticos fuertes, quien finalmente termina dominando, armando la campaña, son los periodistas. Son los que preguntan, son los que obligan al candidato a mejorar su capacidad de respuesta, a improvisar, porque generalmente los planes de gobierno no terminan siendo lo que uno debiera esperar, que son planes de acción para un próximo gobierno, ¿no? Entonces, el periodista termina, digamos que presionando al candidato. Pues entonces necesitamos periodistas que tengan información a la mano, de calidad, última, confiable, que les permita, primero, citar determinados datos, ¿no? Álgidos, digamos, pepas, ¿no? Y segundo, preguntas, recomendaciones que hayan salido de gente, además, que ya estuvo en la función pública. Con muy buena infografía, nada. Claro. Cecilia Blondet, veo que usted participó específicamente en justicia. Debo decir que los 5 que nos han traído, salud, educación, descentralización e inclusión financiera, el que me ha traído más es justicia, porque es una grave carencia en nuestro funcionamiento como Estado y como sociedad, y es la garantía de que los conflictos puedan ser dirimidos de una manera neutral e imparcial. ¿Qué se propone acá sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un tema crucial? Yo le he echado un vistazo rápido y no he hallado mucho, pero quizás usted podrá decirlo con más precisión. Bueno, el tema de justicia lo tratamos en tres dimensiones. El primero, ¿qué pasa con el nuevo Código Procesal Penal? ¿Por qué no corre todavía esta reforma del sistema penal de justicia? No se que nota, es fundamental. No se nota. siente, ¿no? Cuando hicimos esta discusión, además, ya entraba en funcionamiento el nuevo código en Lima, que es el distrito judicial más grande y más importante. Pero nuevamente me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido no entregar el financiamiento necesario, porque para que funcione el nuevo código se necesita mucho dinero para habilitar sistemas itinerantes, para habilitar nuevos jueces fiscales y para capacitar. Bueno, punto 1, Código Procesal Penal. Punto 2. Ya. Pero espérate, que es que para capacitar a jueces, fiscales y policías y para articular, esto que decía Ricardo, se necesita un sistema que articule, fundamental, palabra clave para el Estado, ¿no? ¿Qué pasa con la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial? Ese es un punto. El segundo punto es cómo hacemos para que la justicia llegue a poblaciones vulnerables, a mujeres y a indígenas, a poblaciones indígenas. La zona de Condorcanqui, por ejemplo, es la mitad de la población de Amazonas, ¿no? El sistema de justicia ahí es muy deficiente, para no calificarlo malamente, es muy deficiente. Sin embargo, se hacen esfuerzos, pero es una oficina, quien hace esfuerzos es la oficina de la Dirección de Justicia de Paz, que hace esfuerzos denodados por acercar la justicia, digamos, ordinaria a la justicia indígena, pero es muy difícil. También se necesita de fondos y se necesita de una voluntad política que le interese vincular. Y en este caso no estamos hablando de articular diferentes instituciones, sino de articular diferentes niveles del país. Entonces tienes una población vulnerable muy alejada del sistema de justicia, que no entiende o que no es entendida también, porque va de uno y otro lado, jueces que hacen el esfuerzo pero que no tienen los idiomas de los indígenas, y luego sistemas culturales que no han sido, digamos, adecuados, entendidos por el sistema de la justicia ordinaria.
Entonces, ese es un segundo gran tema al que los candidatos tienen que ponerle atención, pero no hemos visto ningún candidato que hable de qué hacer con la población indígena del país, y no es poca. Hay un candidato que es indígena, él mismo, no nos olvidemos, aunque tiene poca Claro, pero no aparece, el señor ¿no? Hilario, Como nos decía Alfredo, sí. esos, ¿no? Ya están fuera, casi fuera de carrera, ¿no? Ahora, lo importante además de una herramienta como esta, no solo tiene que ver con lo que se ofrece en campaña, que a fin de cuentas la campaña es corta, es llena como de frases, ¿no?, impactantes, sino que ya hemos visto los costos de llegar al gobierno sin tener claro lo que quieren hacer. Y, ¿no? Ahí hay una cosa más grave aún que si en la campaña se ofrece A o B, y es qué piensas hacer cuando llegues al gobierno. ¿Tienes un plan estructurado? ¿Esto sirve para cotejar también los planes de gobierno? De alguna manera sí, Patricia, porque además el proyecto incluye un seguimiento después de las elecciones, es decir, nuestro próximo presidente o presidenta va a someterse un poco en función a lo que está ya empezando a plantear en los primeros 100 días con algunos de los indicadores que tenemos en estos 12 temas, con la idea de tratar estos temas como temas de políticas públicas en el sentido estricto de la palabra. Es decir, una decisión que toma el gobierno respecto de qué hace con algún tema que es de beneficio público y social y que finalmente forma parte de su plan de gobierno, ¿no es cierto? Porque hasta ahora estos checklists que tenemos terminan siendo como muy prometedores, pero efectivamente poco viables si no sabes qué hacer con el gobierno a partir del 28 de julio. Bajando un poco a tierra, lo que me interesaría es saber, claro, si cualquiera de nosotros es candidato y recibe estos 12 temas y con una problemática intensísima, lo primero que se plantea es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me ordeno? Auxilio. Porque no tenemos un Estado organizado. Ya tú has mencionado algunas cosas en el Poder Judicial. En general, no solamente no está organizado, sino además no hay interconexión a veces entre los ministerios. Y tenemos entonces toda una serie de cosas que se han personalizado. Ya economía es el ministro Castilla, no es economía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo son las facilidades que se le pueden ofrecer a los candidatos para que también nos digan, oiga, vamos a ir en estos pasos, estos son los pasos, no solo los primeros 100 días. Ya sabemos que todos los regímenes que hemos tenido en realidad no han podido cumplir con todas sus metas, precisamente en muchos casos porque ha habido dificultad en la organización misma del Estado, no es por mala voluntad, no es por desidia, ¿no? Y se han encontrado a veces con trabazones, es decir, un presidente que tenga el Poder Judicial a su disposición podría ser fatal, pero al mismo tiempo un Poder Judicial que frena al presidente es fatal. Entonces, a ver, hay la posibilidad de plantearse cuáles serían los pasos fundamentales. Miren, yo creo que después de haber escuchado 22 desayunos con funcionarios de altísimo nivel, de diferentes gobiernos, lo primero que necesitamos es esto que tú estás diciendo, articular el Estado, encontrar maneras, mecanismos que puedan articular el Estado, una presidencia del Consejo de Ministros que funcione como presidencia del Consejo de Ministros, sí, y que se encargue de organizar la acción estatal. En lo formal parecería que sí hay, porque tiene una serie de oficinitas que tratan cada una de temas monumentales, pero son oficinitas. Exactamente, son oficinitas y no tienen ninguna capacidad de articular. Es más, necesitamos articular no solamente entre las distintas instituciones del Estado, sino que además necesitamos articular en los diferentes niveles del Estado, ¿no? La PCM debiera ser el gran articulador. No puede tener bajo su mando ejecución en distintas oficinas, sino más bien debe tener la capacidad de convocar y articular y obligar a las instituciones a que bajen las vallas. Los directores, los ministros son muy celosos, cada uno de sus ámbitos. Es muy difícil que acepten bajar sus muros y mirar qué cosa es lo que está haciendo el otro y de qué manera combinar. No obstante, algunas de esas cosas se han hecho, a pesar de todas las críticas a este gobierno, se han intentado hacer y algunas se han hecho en este gobierno. Por ejemplo, en el área social ha habido una mayor capacidad de interacción. Sí, claro, pero por ejemplo, Midori de Javich
que es parte de este proyecto junto con Mayén Ugarte. Midori tiene un caso que para mí es muy elocuente, que iba como ministra a dar, digamos, a enfatizar el tema de la importancia de lavarse las manos a Pucallpa, a algunos lugares de Ucayali, y lo que encontraba era que tenía que hacerlo de manera teórica. ¿Por qué? Porque no había agua. Entonces, tenía a todos los niños... Por Dios. Sí, terrible. ¿no? Terrible. Tenía a todos los niños paraditos ahí adelante y las niñitas paraditas ahí adelante, y la ministra se lavaba las manos y decía cómo tenía que hacerlo, pero sin agua. ¿Por qué? Porque las cañerías no funcionaban en el colegio. Entonces, bueno, necesitamos articular, y este ejemplo para mí es clarísimo en cómo la Oficina del Agua, la Oficina de Salud y la Oficina de Educación y el Ministerio de Salud, Educación y Agua tienen que juntar fuerzas para que en todos los colegios del Perú haya agua corriente. Articulación. Bueno, la verdad que es muy interesante. Lamentablemente nos están llamando la atención por el tiempo, pero vamos a tener una ocasión de seguir conversando, porque estos instrumentos son fundamentales para nosotros. Aquí se los Gran dejamos. trabajo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. No, por favor, más Pero bien... algunas veces nos vamos a invitar a que nos ayuden a estar presentes también. Con mucho gusto. Y eso, gracias. se trata de, como ustedes, contribuir a elevar la calidad del debate Sí, claro, electoral, y eso es fundamental. ¿Cuándo salen las otras 7 cartillas? Están ya en la imprenta, deben estar saliendo entre esta y la siguiente semana. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia ustedes. Blondet y Ricardo Cuenca. Son las 8:52, hacemos una pausa.